Bienvenidos a Abre mis ojos. Abre mis ojos está patrocinado por la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, en donde estamos dedicados a restaurar el cristianismo original para hoy. Mi nombre es Eduardo Elizondo, me da mucho gusto saludarlos en esta edición de Abre mis ojos, en donde vamos a hablar acerca de qué sucede después de la muerte. En particular, vamos a hablar acerca de el cielo. Vamos a hablar acerca de lo que sucede después de la muerte. Ya en otros episodios hemos hablado acerca del infierno, acerca de nuestra alma mortal que tenemos, acerca de lo que dice la palabra de Dios. También en las parábolas, la parábola de Lázaro y el hombre rico. Y el día de hoy vamos a hacernos la pregunta de ¿qué sucede entonces después de la muerte? También hemos hablado de las resurrecciones, hemos hablado de ellas, pero ¿qué es lo que sucede con aquellas personas que han sido fieles, que han obedecido a Dios, que han tenido una relación con Dios, que en realidad son buenas personas? Y no solamente buenas personas, sino que han hecho la voluntad de Dios, como aquellas personas que la misma Biblia dice que han sido rectas delante de Dios, aquellas personas que han caminado con Dios, que han sido conforme a su corazón como el rey David, que han sido aceptas, que han hecho lo recto delante de los ojos de Dios. ¿Qué sucede con ellos? Ya hemos hablado de las resurrecciones y a manera de repaso, la Biblia dice que hay resurrección de los muertos. Incluso Jesucristo mismo se refirió a la muerte física como el estar dormido, en un sueño de la noche. Vamos a leer lo que dice en Juan capítulo 11 y versículo 11, donde está hablando acerca de la resurrección de Lázaro. Lázaro, quien era su amigo de Jesús, hermano de Marta y de María, y él realmente había fallecido, físicamente había muerto. Vamos a leer lo que dice aquí en el versículo 11. Estas cosas dijo él, y después de esto les dijo a ellos: nuestro amigo Lázaro ha caído dormido, pero yo voy para poder despertarlo. Entonces sus discípulos dijeron: Señor, si ha caído dormido, se pondrá bien. Ahora Jesús había hablado de su muerte, pero ellos pensaron que él estaba hablando del descanso del sueño. Por esta razón, Jesús entonces les dijo plenamente: Lázaro ha muerto, y estoy alegre por el bien de ustedes que no estuve allá, para que ustedes puedan creer, pero vayamos a él. Entonces vemos que Jesús mismo se refiere a la muerte física como estar descansando, el descanso del sueño, en la noche que todos llevamos a cabo cuando nos dormimos. Pero así es como Jesús se refirió a la muerte física. Y no lo entendían, y él tuvo que aclarárselos, que él ha muerto. No le dijo está con vida en un lugar allá arriba. No les dijo eso. Les dijo que estaba dormido. Esa es la realidad. Las personas que mueren están dormidas. Y tan es así que si vamos un poco más adelante en esta historia, en el versículo 20, podemos corroborar no solamente las resurrecciones, sino en realidad cómo concuerda lo que dijo Jesús con respecto al sueño, con respecto a estar dormido y a ir a levantarlo, porque dijo: yo voy a levantarlo. En el versículo 20 dice: y cuando Marta escuchó que Jesús estaba viniendo, fue a recibirlo, pero María estuvo sentada en la casa. Y Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ahí usa Marta la palabra muerto como nosotros nos referimos a la muerte física. Lázaro había muerto físicamente y había sido enterrado. Después en el versículo 23 vemos la respuesta de Jesús, pero antes de ello, Marta le está diciendo a Jesús que ella cree en Jesús y en su poder. Versículo 22. Pero incluso ahora sé que cualquier cosa que pidas de Dios
Dios te la dará. Entonces ella estaba manifestando su fe. Ella tenía fe en Jesús, que Él podía levantar a Lázaro incluso de los muertos. Y la respuesta de Jesús en el versículo 23, Jesús le dijo, tu hermano se levantará de nuevo. Y veamos entonces ahora lo que le respondió Marta a eso que acaba de decir Jesús, que su hermano se levantaría de nuevo. Marta le respondió, sé que él se levantará de nuevo en la resurrección en el último día. No le dijo, está en el cielo con Dios el Padre y con los ángeles. No le dijo eso. Ella conocía acerca de las resurrecciones, de lo que la palabra de Dios dice con respecto a la resurrección de los muertos. Y ella estaba convencida de que Él se iba a levantar de nuevo en la resurrección en el último día. En el último día. En el versículo 25, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y el camino. El que cree en mí, aunque muera, vivirá de nuevo. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Y es muy importante analizar lo que Jesús le respondió aquí a Marta. Le dijo varias cosas. Le dijo que Él es la resurrección y el camino. ¿Por qué? Porque Él tenía el poder de dar la vida de nuevo. Porque Él es el Dios del Antiguo Testamento, quien creó a Adán y a Eva, quien les dio el aliento de vida. Y Él tiene el poder para resucitar a cualquier persona de entre los muertos cuando Él lo decida. Él tiene esa prerrogativa, tiene ese poder, tiene esa autoridad. Por eso Él le declaró a Marta que Él es la resurrección y el camino. Pero hay un requisito, dice, el que cree en mí. Ese es el requisito, creer en Cristo. Porque dice, aunque muera, y ahí se refiere a la muerte física, aunque muera, vivirá de nuevo. No dice que el que cree en Él no verá muerte jamás, o no morirá jamás, o irá a un lugar muy bonito, ¿verdad?, en el cielo, tocando un arpa con algunos ángeles. Simplemente dice que aunque muera, vivirá de nuevo. Habrá vida de nuevo. Y lo vuelve a confirmar en el versículo 26 porque dice, y todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. Y esto es muy importante recalcar, que dice que no morirá para siempre. Sí morirá, porque está decretado que todos los seres humanos muramos una vez físicamente y después el juicio. Pero Él decreta que aquel quien vive y cree en Él, en Jesús, y en Dios el Padre, quien lo envió, no morirá para siempre. Y le preguntó a Marta, ¿crees esto? Estaba realmente volviendo a probar su fe, volviendo a hacerle la pregunta, porque ella ya lo había afirmado. Había afirmado su conocimiento de que iba a resucitar en el día último. Pero entonces Jesús mismo nos está diciendo que los muertos resucitan en el futuro, no resucitan necesariamente de inmediato. En este caso, sí resucitó a los 4 días. ¿Por qué? Como ejemplo para testificar el poder de Dios, el poder de Jesús en la carne, Dios en la carne. Entonces, podemos corroborar lo que hemos ya estudiado y analizado también en otros episodios con respecto a la resurrección y cómo ve Dios mismo la muerte de los seres humanos como el sueño físico, como algo temporal. Precisamente por eso lo ilustra de esa manera, como un sueño del descanso físico, porque es algo temporal, incluso si el cuerpo llega a decaer, porque Dios tiene el poder de reconstituir cualquier cuerpo físico cuando Él lo decida. Ahora, es muy importante al hablar de este tema del cielo que también veamos algunas de las escrituras que algunas personas usan para armar el argumento de que hay personas que se van al cielo. Uno de tales argumentos
es el caso de Elías. Vamos al libro de Segunda de Reyes, capítulo 2 y versículo 11, para leer acerca de Elías, para analizar con detalle qué es lo que sucede con Elías. Y vamos, como ya hemos dicho en otras ocasiones, la Biblia es la única fuente de verdad al 100%. Entonces tenemos que comprobar la Biblia con la Biblia y dejar que la Biblia se explique a sí misma. Pero vamos entonces a Segunda de Reyes para leer acerca de lo que sucedió con Elías. Versículo 11 dice: entonces sucedió mientras caminaban y hablaban, he aquí un carro de fuego y caballos de fuego vinieron e hicieron separación entre ambos. Está hablando de Elías y de Eliseo. Hicieron separación entre ambos. Era cuando Elías fue llevado al cielo. Aquí lo dice en el versículo 11, y Elías subió en una tempestad al cielo. Y entonces muchas personas creen que porque fue llevado al cielo, realmente Elías fue a donde está el trono de Dios y a donde está Jesucristo a su diestra. Pero ¿sucedió esto realmente? Versículo 12, y Eliseo vio y clamó: mi padre, el carro de Israel y sus jinetes. Y no lo vio ya más. Y tomó sus ropas y las rompió en dos partes. Después de aquí ya no se menciona nada más de Elías, porque fue llevado en una tempestad al cielo. Ahora hay que distinguir a lo que la Biblia se refiere cuando usa la palabra cielo. La Biblia dice que el trono de Dios y de Cristo a su diestra están en el cielo. Pero ¿es este cielo el mismo cielo que el cielo físico que vemos nosotros con nuestros ojos? El cielo donde vuelan las aves, donde están las nubes, donde navegan las aeronaves. ¿Es ese cielo el mismo cielo donde Dios está? ¿O hay otro cielo? ¿Cómo podemos saber? Porque la Biblia habla también no solamente del trono de Dios y de sus ángeles y de los ancianos y de todo lo que existe en el cielo, como lo dice en Apocalipsis 4, por ejemplo, pero también la Biblia habla de un cielo físico, donde están las nubes, donde están las aves, y realmente eso es a lo que se refiere cuando fue Elías subió en una tempestad al cielo físico. Jeremías 8:7 es un ejemplo de esto. Aquí está hablando acerca de la cigüeña y está obviamente dando una analogía, una alegoría de cómo la creación de Dios lo obedece, pero su pueblo no lo obedeció. Dice en el versículo 7, si la cigüeña en el cielo conoce sus tiempos señalados, y la tortuga y la grulla y la golondrina observan el tiempo de su migración, pero mi pueblo no conoce el juicio del Señor. Entonces está diciendo que la cigüeña en el cielo conoce sus tiempos señalados. Y nosotros sabemos que la cigüeña no está en el cielo constantemente. Simplemente la cigüeña vuela en el cielo. No se está refiriendo a que la cigüeña esté en el trono de Dios o cerca del trono de Dios. El cielo también se refiere a la bóveda celeste, al espacio físico que está sobre nosotros, el cual nosotros podemos ver y observar. El Salmo 78, en el versículo 26, también habla acerca del cielo físico, este cielo que vemos. En el versículo 26 dice, hablando de Dios y hablando del pueblo de Israel cuando los alimentó el maná, e hizo un viento del occidente soplar en el cielo, y por su poder él trajo el viento del sur. Y también llovió carne sobre ellos como polvo, y aves aladas como la arena del mar. Y él las dejó caer en medio de su campamento, alrededor de todas sus carpas. Entonces, aquí se está refiriendo también al cielo físico, porque de ahí fue donde trajo el viento sur. Hizo soplar un viento del occidente primero, y también el viento sur, y trajo las aves, e hizo que cayesen en medio del campamento, que fueron aves aladas, y fueron demasiadas, como la arena del mar. Pero estas aves vinieron del cielo físico, en donde estaban, o de donde vuelan. Dios las hizo venir
y las trajo y las hizo caer en medio del campamento. Eso no significa que estas aves vinieron necesariamente del cielo donde está el trono de Dios, donde están los seres espirituales. Ese es otro cielo, es otro aspecto del cielo. Claro que están arriba, pero no están en el cielo físico en el que podemos observar. Es muy importante que analicemos la palabra de Dios, porque hay otra escritura en Juan que realmente nos corrobora lo que estamos hablando, sobre todo en el caso de Elías, porque subió al cielo, pero es un cielo físico, fue llevado en un torbellino. ¿A dónde fue? ¿En dónde lo dejó el torbellino? No sabemos, la Biblia no habla de eso. Pero lo que sí sabemos es lo que dice en Juan 3 y versículo 11, donde dice: verdaderamente, verdaderamente te digo, nosotros hablamos eso que sabemos y testificamos de eso que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Y dice Cristo: si te he dicho cosas terrenales y no crees, ¿cómo creerás si te digo cosas celestiales? En el versículo 13 dice lo siguiente: y nadie ha ascendido al cielo, y esto está en paréntesis porque no lo dijo Cristo, y nadie ha ascendido al cielo, excepto quien bajó del cielo, el Hijo de Hombre, quien está en el cielo. Porque esto fue el mismo apóstol Juan quien lo escribió, habiendo testificado al canonizar este libro, al canonizar el Nuevo Testamento, habló acerca del Hijo de Hombre, acerca de Cristo, que estaba ya en el cielo, habiendo ya resucitado y estando a la diestra de Dios el Padre. Y el apóstol Juan testificó: nadie ha ascendido al cielo, excepto quien bajó del cielo. Entonces, esta escritura es una de las claves para nosotros poder entender lo que sucede después de la muerte, junto con las otras escrituras. Pero dice que nadie ha ascendido al cielo, excepto Cristo mismo, quien bajó del cielo, porque el Verbo se hizo carne. Él habitó entre nosotros como un ser humano, Dios en la carne. Pero nadie más, aparte de Él, ha subido al cielo, hasta el día de hoy. Incluso el apóstol Pedro lo corrobora absolutamente en el libro de los Hechos. Vamos a Hechos 2 y versículo 29, porque estaba hablando el apóstol Pedro al respecto. Dice: hombres y hermanos, permítanme hablarles libremente concerniente al patriarca David, que él está muerto y enterrado, y su tumba está con nosotros hasta este día. Entonces, dice el patriarca David, un hombre conforme al corazón de Dios, porque lo dice la palabra de Dios, dice que está muerto y su tumba está con nosotros hasta este día, que él está enterrado, que él no está habitando con Dios, gozándose por haber sido un hombre recto, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que está profetizado que va a reinar sobre las 12 tribus de Israel al regreso de Cristo. Dice que está enterrado y su tumba está con nosotros hasta este día, hasta ese día, después incluso de la resurrección de Cristo y su ascensión al cielo. Versículo 30 dice: por tanto, siendo un profeta y sabiendo que Dios le había jurado en un juramento que del fruto de sus lomos, concerniente a la carne, él levantaría al Cristo para sentarse sobre su trono, él previó esto y habló concerniente a la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en la tumba, ni su carne vio corrupción. A este Jesús Dios ha levantado, de lo cual todos nosotros somos testigos. Por tanto, habiendo sido exaltado por la mano derecha de Dios, habiendo recibido la promesa del Espíritu Santo del Padre, Él ha derramado esto que ahora están viendo y oyendo. Y el versículo 34 es clave, porque David no ha subido a los cielos, sino que Él mismo dijo: el Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi mano derecha hasta que yo haya hecho de tus enemigos un taburete para tus pies. Entonces, dice muy claramente, primero el apóstol Juan y después el apóstol Pedro, declaran ambos: nadie ha subido al cielo, excepto Cristo. Él es el único que ha subido al cielo después de morir. Y eso
porque fue resucitado. Eso porque Él fue resucitado por Dios el Padre. Por eso ha subido al cielo. David no ha subido a los cielos. Nadie ha subido a los cielos. Es lo que la palabra de Dios nos dice. Porque los muertos están dormidos. Los muertos están dormidos como en un sueño. Como ya leímos, cómo se refirió nuestro Señor Jesucristo con respecto a ello. Incluso Salomón, el rey Salomón, quien fue el hombre más sabio que caminó sobre la tierra, en Eclesiastés nos dice lo siguiente. Declara en el versículo 1, porque todo esto tomé al corazón, incluso para dejar todo esto claro, que el justo y el sabio y sus obras están en la mano de Dios. Ningún hombre sabe el amor o el odio por todo lo que está delante de ellos. Todas las cosas llegan del mismo modo para todos. Hay un evento que le pasa al recto y al impío, al bueno y al limpio y al impuro, a quien sacrifica y a quien no sacrifica. Como es al bueno, así es al pecador. El que jura es como el que teme un juramento. Este es un mal entre todas las cosas que son hechas bajo el sol, que hay un evento que pasa a todos. Sí, también el corazón de los hijos de hombres está lleno de mal, y locura hay en sus corazones mientras viven, y después de eso van a los muertos. Para quien está entre los vivos hay esperanza, porque un perro vivo es mejor que un león muerto, porque los vivos saben que morirán, pero los muertos no saben nada, ni tienen más una recompensa, porque su memoria es olvidada. Entonces nos dice exactamente lo mismo que Jesucristo afirmó después, comparando a la muerte física con el sueño del descanso físico, como cuando uno está dormido. No sabemos nada. Estamos dormidos, no estamos conscientes, pensando, activos. Y aquí Salomón nos dice también, los vivos saben que morirán, pero los muertos no saben nada. Y esto es igual a los buenos y a los malos, a los que temen a Dios y a los que no lo temen. Los muertos no saben nada. Y dice, su memoria es olvidada. ¿Por qué? Porque es lo que le pasa a todos los seres humanos. Pero la palabra de Dios nos dice que hay esperanza, la esperanza de la resurrección. Entonces, no dice en ninguna parte que ninguna persona al morir se vaya al cielo. Dice que los muertos son enterrados. De ser así, el rey David estaría en el cielo con Cristo y con Dios el Padre. Abraham estaría en el cielo. Muchas personas estarían en el cielo. Las personas que han hecho la voluntad de Dios, los patriarcas, los profetas, todos aquellos que se han sometido a la voluntad de Dios. Noé, Enoc, Jonás y muchísimos otros. Pero ellos aún están dormidos. Aún están dormidos, como lo dijo el apóstol Pedro claramente, que su tumba está con nosotros hasta el día de hoy, que Él está dormido, Él está enterrado, no ha subido al cielo. Incluso los apóstoles también han dormido, no han subido al cielo. Están esperando la resurrección de entre los muertos a una vida espiritual, pero eso no ha sucedido aún. El día de hoy hemos podido analizar un poco más acerca de lo que pasa después de la muerte y en particular con el tema del cielo, de qué es en realidad lo que sucede cuando las personas morimos. ¿Qué es lo que sucede? Ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy. Me dio mucho gusto saludarlos y espero nos veamos en la próxima edición de Abre mis ojos.